Sí, Nicole, ya empieza. Buenos días a todos. A mí me tocó exponer epidemiología. La siguiente, Licen. Origen de la epidemiología. La epidemiología surgió del estudio de las epidemias, de las enfermedades, infecciones. De ahí viene su nombre. En el siglo XX empezaron a estudiar porque empezaron a aparecer varias epidemias. Se extendieron enfermedades infecciosas, contagiosas, y de ahí es como que empezaron a estudiar y ahí nació la epidemiología. Su desarrollo, los desarrollos recientes de la epidemiología, en su forma moderna, es una disciplina relativamente nueva que usa métodos cuantitativos para estudiar a las enfermedades en las poblaciones humanas, de forma que este conocimiento puede servir a base de medidas y programas de prevención y control. Van, van estudiando cada epidemia, enfermedades, sacan cómo se puede evitar, cómo se puede, así como el coronavirus lo empezaron a estudiar, luego sacaban eh, programas, anuncios de cómo se puede evitar, cómo se puede cuidar mediante el barbijo, usando alcohol, así va desarrollando. Siguiente, Licen. Definición, objetivo y usos de la epidemiología. El objetivo último de la epidemiología es controlar los problemas de salud. Para ello, la epidemiología general informa en 3 tiempos sobre la historia natural de las enfermedades y la eficacia, eficacia de medidas preventivas y cuantitativas que pretenden modificar dicha historia de forma más favorable para el ser humano. En aquí, eh, como les decía más antes, van informando, luego van cómo se puede evitar y esas cosas. Epidemiología y la salud pública. La epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que se componen y comprender las fuerzas las fuerzas que la gobiernan, en fin de invertir en su curso de desarrollo natural. Eh, como podemos ver, historia natural de aquí como podemos ver la historia de la historia natural de la enfermedad está en 2 periodos. Periodo prepatogénico es el agente, el huésped y el ambiente. Como vimos en una de las clases de una exposición, el agente es la persona, el huésped es la enfermedad. Por ejemplo, el agente, digamos yo, el huésped, la enfermedad o el virus, el COVID, el ambiente, porque por no usar barbijo, alguien ha estornudado cerca de mí, no usar alcohol, esas cosas. Periodo patogénico, etapa subclínica, puerta de entrada, digamos, de la enfermedad, mecanismos patogénicos de la gente, de la persona misma, mecanismos defensivos, las defensas, etapa clínica, inespecíficos, específicos, complicaciones, secuelas y muerte. Eso ya es cuando va avanzando más, ya no se puede controlar y puedes llegar a tener secuelas y curarte o directamente a la muerte. Siguiente, Lizy. Condiciones de la salud de poblaciones.
A menudo se utiliza la epidemiología para describir el estado de la salud de la población o de grupos específicos de la misma. En algunos campos especializados como epidemiología ambiental, ocupacional o laboral. Aquí, como podemos ver en el redondito, eh, ahí está como un porcentaje de la mala salud y la buena salud en las poblaciones. Año tras año ha ido mejorando poco a poco porque ya ha empezado a haber más información, han sacado propagandas, la gente ya, o sea, se ha asustado y trata de evitar. Un ejemplo del coronavirus, sacan harta información y ya la gente se alarma, empieza a comprarse barbijos, empieza a usar mascarillas y por eso ha ido mejorando poco a poco. La siguiente. Logros de la epidemiología. La epidemiología en sí tiene varios logros, pero yo solo le hice de SIDA y VIH. Tiene de varias enfermedades. El síndrome de la in- inmunodeficiencia adquirida del SIDA fue identificado como entidad patológica en el 1981 en los Estados Unidos y en 1990 se estimaron los infectados por el virus. Desde entonces, 25 millones de personas han muerto de SIDA y otros 40 millones de VIH, lo cual hace que el SIDA sea una de las enfermedades de las epidemias más infecciosas y más dañinas de la historia. Del total de 3,1 millones de muertes por SIDA se han ocurrido en el 2005. Aproximadamente el 95% fueron en países de ingreso per cápita o bajo. 70% en África, 20% en Asia. En el 2005, entre el 4,5 y el 6,6 millones de todo el mundo viven en regiones citadas. Los infectados por VIH-Sida desarrollan del VIH desarrollan el SIDA en los 9 años siguientes de la infección. Después de infectarse, en esos 9 años se va desarrollando el SIDA. El VIH se puede transmitir a través de la penetración anal, vaginal, mediante transfusiones de sangre, al compartir agujas contaminadas, en centros de atención sanitarias por inyecciones de drogas y entre madre e hijo durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia. Esa es ah, uno de los logros de la epidemiología. Ahí lo tienen con datos, cómo se contagia y todo eso, toda la información. Siguiente, listen. Eso sería todo, como decíamos, el SIDA se puede contagiar vía sexual, vía sanguínea o vía materna. Son de las tres maneras. Y gracias por su atención. Ya, vamos a ir complementando algunas cositas más adelante que expongan su compañera, ¿ya? Entonces voy a finalizar. Continuamos con usted, Jocelyn. Va a compartir pantalla. Lisa, ¿me lo puedo compartir? Es que estoy con el celular. Por Ya, favor. aguárdame. Voy a abrir su documento. Ya puede empezar, Jocelyn. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, Lisa. A mí me ha tocado
exponer la enfermedad. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Definición de la salud y enfermedad. En la OMS, Organización Pandemia de Salud, la salud es un estado de complementariedad, bienestar físico y social. Características y diagnósticos. En características y diagnósticos, lo que debemos hacer es basarse en los síntomas, así como la hepatitis, que puede identificarse por la presencia de los anticuerpos en la sangre. No son tan frecuentes estas enfermedades, que son frecuentes, pero el cuerpo puede soportar. Eso es lo que significa el diagnóstico, y podemos hacer bastantes análisis para poder identificar qué tipo de enfermedad, si es gravedad leve o es normal. Ya. Siguiente diapositiva. Medición de la frecuencia de enfermedad. Medición de la frecuencia de enfermedad es para cuantificar la frecuencia de la enfermedad. Se usan diversas medidas básicas en dos conceptos: incidencia y prevalencia. La incidencia quiere decir que tenemos que ver la cantidad que hay, y la prevalencia es que la prevalencia es que la cantidad que hay y en la zona que está la enfermedad, si en niños, adultos y todo eso. Luego, población que está en riesgo. Lo que tenemos que hacer es, cuando está en población en riesgo, es apartar por ejemplo, por el COVID, apartar las personas que están con síntomas, enfermas, y que no tienen, las que no tienen enfermedad. Eso es lo que hacen la población expuesta al riesgo, para ver cuántas personas están expuestas en riesgo, quiénes han sido contagiados, quiénes han estado expuestas a esa enfermedad, con cuánta gente han estado en contacto, todo eso. Siguiente. Ya. Aquí está más clarito: incidencia y prevalencia. Lo que quiere decir aquí Jocelyn. Jocelyn. A ver, que vuelve a ingresar su compañera ya. ¿me escuchan? Ahora sí, Jocelyn, puede continuar. Ya. Estuve en incidencia y prevalencia. Ya. Ahí está bien, ¿no? La diapositiva. Sí, Continúe. sí. Ya. Incidencia y prevalencia. Ya. Incidencia es como los nuevos casos, como he dicho, que puede ser del COVID, es un ejemplo. Y prevalencia es, digamos, los casos antiguos que ya había, digamos, como el diabetes, el cáncer, que son casos antiguos que ya siempre ha habido aquí. Luego viene la recuperación y los casos anteriores, digamos. Ahorita para nosotros el COVID es un caso nuevo que ha aparecido, digamos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Ya.
incidencia de acumulación. Es como para esta incidencia de acumulación es lo que sabemos, es para ver, por ejemplo, los casos que COVID en toda la semana, cuántas personas han fallecido, cuántas personas se han infectado, cuántas personas han salido de COVID de rehabilitación. Aquí, por ejemplo, en la imagen, como pueden ver, aquí ven en cada departamento cuántos se han acumulado, cuántos han sido aquí en todos los países. Esos son este, incidencia de acumulación. Siguiente diapositiva, Alicia. Ya. Letalidad. Listen. Dime, Joyce. O Está Jocelyn, bien. perdón. Mi internet está lento, no puedo. Ya está bien, dice. Letalidad. La letalidad es la evaluación diaria de los registros de COVID, es decir, fallecidos, sobrevivientes y confirmación de casos, digamos. Hacen un diagnóstico, cuentan de cada departamento cómo está yendo ese caso de la enfermedad. Luego aquí viene interrelaciones de distintas medidas. Es como decir que reparten niños, adultos y jóvenes y interrelaciones de distintas medidas. Esos niños, cuántos están enfermos, ancianos, cuántos están enfermos y jóvenes, cuántos están enfermos. Eso que reparten según a las categorías en relaciones. Siguiente. Siguiente diapositiva, Alicia. Eso es todo, no hay más. Solo eso has Ah, mandado. sí, eso nomás es mi tema del tema hoy. Ya vamos a reforzar más adelante. Marcela, Listen, puede compartir pantalla, Marcela. ya. Un ratito. A ver, ¿dónde está? Ya. Ya. ¿Lo ve, Listen? Sí, se puede ver. Ya, buenos días. A mí me ha tocado exponer el uso de la información disponible para la cuantabilidad de la salud y la enfermedad. ¿Dónde está? Aquí. Y ya, la mortalidad, los epidemiología suele iniciar sus investigaciones sobre el suelo de la salud en una población para partir la información posible. Es decir, que en otros países el ingreso es elevado a cada muerte y su causa suelen registrarse en un certificado de defunción normalizado. Sobre todo tiene que ver la edad, el sexo, la fecha de nacimiento y el lugar de la residencia del difunto. Tenemos la clasificación internacional de enfermedad y problemas de salud. Se hallan en diversas recomendaciones para clasificar las defunciones. Es decir, que la clasificación internacional de enfermedades está ahora en un 10 de revisión y suele denominarse ciclo. Tenemos las limitaciones de los certificados de defunción. Las características diversas de los certificados de defunción pueden contener errores de distintas causas, pero de su perspectiva epidemiológica, suelen proporcionar información valiosa sobre las tensiones del estado de la salud de la población. Es decir, que los epidemiológicos usan extensas las características de la mortalidad para evaluar la carga de la enfermedad y para la salud de elaboración de las enfermedades por el caso de los años. Tenemos las limitaciones de los sistemas de riesgo de características virtuales.
Del total de las funciones que ocurren cada año en el mundo, a base de los datos de mortalidad de la OMS, que significa Organización Mundial de la Salud, solo incluye una cierta parte, de la cual una gran proporción corresponde a países de riesgo para capital, un medio o un alto. También en otros, aunque el sistema registro cubre todo el país, no se pueden registrar todas las muertes. Tenemos la autopsia verbal. Aquí está, aquí. ¿Está? Es una autopsia verbal a un modo de indirecto determinar las causas biométricas de la muerte a partir de la información sobre los síntomas y las constancias que precedieron a la muerte obtenida por interrogatorio de los familiares hacia del difunto. Es decir, que la diversidad de procedimiento y el método utilizado dos hace difícil comparar las estadísticas, las causas y de la muerte. Es decir, que cuando alguien fallece, el difunto, hay que ver dos grandes cosas que son un poco más difíciles, que es comparar su estadística o de la causa de la muerte, o también entre un distinto, o el lugar y el largo tiempo que ha fallecido. Tenemos estaciones comparables, incluso en el país donde está causado obstrayente, la función es asignada por personal calificado. En eso tenemos 4 causas principales que son, bueno, 4 errores, que son sesgos diagnósticos sistemáticos, certificados de disfunciones incorrectos o incompletos. También tenemos interpretación incorrecta de las reglas de la CIE para seleccionar la causa obstrayente y las variaciones en el uso de categorías de calificación por causas denominadas o mal definidas. De eso, si existe un sistema de riesgo de estadísticas virales o los datos están incluidos en la base de datos de la mortalidad. La clasificación de difunción puede ser incompleta de sectores, por más pobres de la población pueden no tener cobertura. Por estas son las razones de la comparación de datos entre países pueden ser engañosas. La Organización Mundial de la Salud trabaja con el país para producir estaciones nacionales que luego se justifican para dar cuenta de sus diferencias. Tenemos también la tasa de mortalidad, que la tasa de mortalidad es inconveniente participar de la tasa bruta de mortalidad, que no tiene en cuenta que las posibilidades de esta persona muera varía según su edad, sabe variar según la edad, el sexo, la raza y la clase socioeconómica y otros factores. Es decir, que en esa tasa de mortalidad, yo creo que cuando una persona fallece, los que tienen dinero, tienen plata, eso, se les hace mucho más fácil a ellos conseguir lo que es la carta de defunción y todo. Y a los que no tienen economía suficiente, les hace un poco más difícil. Por eso son los errores que se deben ver. Por ejemplo, es posible que el perfil de mortalidad de zonas de urbanización donde resisten muchas familias jóvenes sean muy diferentes al de zonas residentes, cosa de donde van a vivir muchas personas jubiladas. Las composiciones de tasas de mortalidad entre grupos de distintas estructuras de edades suelen basarse en tasas